Muy buenos días, estimados alumnos del Centro Preuniversitario de San Marcos. Les saluda el profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología. Bueno, ya estamos en nuestra última semana, ¿no? La semana 18, y en esta oportunidad vamos a desarrollar las 10 preguntas de nuestra práctica, ¿no? Empezamos entonces con la pregunta número 1. Dice así. El psicoanálisis es una teoría explicativa de la personalidad creada por Sigmund Freud. Identifica el valor de verdad, verdadero o falso, de los siguientes enunciados respecto a esta teoría. 1. Ignorar la relación entre la actividad psíquica y la estructura de la personalidad, ¿no? Fue una de sus principales falencias. La No, más bien él le dio importancia justamente a la actividad psíquica, ¿no? Quien no da importancia a la actividad psíquica es el conductismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es falso, ¿no? Es falso. Ponemos en rojo, símbolo de falso. 2. Dice, explicar que hay etapas del desarrollo psicosexual que influyen en la configuración de la personalidad fue uno de sus aportes, efectivamente, ¿no? O sea, eh, el psicoanálisis asume que hay una energía dentro del sujeto, ¿no? Y esa energía es una energía de la libido, ¿no? La energía sexual, ¿no? Entonces, esta energía sexual evoluciona de acuerdo a la zona erógena donde obtiene gozo y satisfacción, ¿no? Entonces, la 2 es correcta. 3. Dice, desestimar la acción de fuerzas instintivas a nivel inconsciente es propio de esta teoría. No, al contrario, es la teoría que le da importancia, ¿no? A esos impulsos, a esos instintos, ¿no? Que ya el ser humano viene desde el nacimiento, ¿no? Es un poco el animal que uno tiene dentro de sí mismo, ¿no? Entonces, esto es falso. Entonces, la respuesta correcta acá sería falso, verdadero, falso. Falso, ¿dónde está? La E. Respuesta correcta, la E. Ya. Luego tenemos la pregunta número Eh, 2. ya. Sí, Profesor, ayer estaba que le preguntaba, me dijo de que en los mecanismos de defensa había uno que era inconsciente o algo así, y otro era consciente. No sé si podría no, tener explicación no, de la... no. Los mecanismos de defensa, todos son inconscientes, pero esa reacción inconsciente es una función no del ello, sino es una función del yo, ¿no? Es el yo el que adopta esos mecanismos, ¿no? De manera inconsciente, ¿no? Entonces, el yo tiene dos caras, una cara inconsciente y una cara consciente, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra reacción del yo inconsciente, otra reacción del yo inconsciente son los actos fallidos, ¿no? Cuando las personas se equivocan al hablar, ¿no? Recordarás tú que un congresista, cuando iba a juramentar, ¿no? En el Congreso, tomó la Biblia de una mano y la otra mano arriba y dijo, juro por Dios y la plata, en vez de decir juro por Dios y la patria, pero él dijo juro por Dios y la plata, ¿no? Entonces, allí es un acto fallido, es un lapsus al hablar, ¿no? O sea, su inconsciente lo traicionó a este congresista, porque el inconsciente son los deseos más profundos, los deseos reprimidos más fuertes en el sujeto, ¿no? Entonces, a eso se refiere con,
con la parte inconsciente del yo, ¿no? Profesor, en la 8 la proposición uno sería falsa por la parte de consciente o la parte de ello. A ver, la proposición uno, ¿no? Dice, elaborar mecanismos de defensa es una actividad, claro, pero acá te está diciendo que es consciente, ¿no? Y todos sabemos que el mecanismo de defensa es inconsciente. O sea, el sujeto no dice, bueno, como me siento adolorido porque me han dejado, entonces ahora yo voy a descalificar a esa persona, ¿no? O sea, no, así no piensa el ser humano, ¿no? Sino simplemente la persona lo han abandonado, lo han dejado, ¿no? Y aparece una reacción automática, inconsciente de desmerecer a esa persona, ¿no? ¿No? Y la persona y no y esa persona no se da cuenta que al decir esas palabras lo está haciendo porque está herida, ¿no? Porque está herida. Y de eso no se da cuenta, ¿no? Por eso a eso se refiere que es inconsciente, ¿no? Entonces ahí está cuando descalifica a una persona porque se ha sentido herida, ofendida, ¿no? Abandonada. Entonces eso es algo inconsciente, ¿no? Es algo, ¿para qué? Para disminuir el dolor, el sufrimiento, ¿no? A eso se refiere. Profesor, Entonces, debería decir, elaborar mecanismo de defensa es una actividad inconsciente a cargo del yo. claro, ajá, ahí es correcto, ahí sí, ahí es correcto. ¿No? Del yo, ¿no? No del ello. No, no, del ello no, pues el ello es lo instintivo, ¿no? Lo que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, esta palabrita es la que la está falseando ya, ¿no? A la proposición uno. Esta palabrita la falsea, ¿no? Profesor, en la 10, ¿por qué tendría que ser la D? Ya. Acá dice, una empresa de servicios desea contratar a un empleado que posea una personalidad madura, ¿no? Para que trabaje en la sección de reclamos. Un rasgo de la madurez que debe poseer es, ¿no? Eh, Tú me dices acá, ¿cuál era la pregunta? Es ¿O qué que en entendí? las clases dieron como la D, pero no entendí por qué es la D. Ya. Eh, ajá. Dice, eh, eh, ujú, capacidad de amar, trabajar productivamente. Ujú. Lo que pasa que esta respuesta está dentro de esta teoría, ¿no? Dentro de esta teoría. Ahora vamos a ver. Ya. Entonces, rasgos de la personalidad, dentro de la teoría de Roger, ¿no? Dentro de esta teoría, y que él dice, ¿no? Las personas maduras viven, ¿no? En el momento presente, ¿no? Son espontáneas, ¿no? Confían en su organismo, toman decisiones con entera libertad, ¿no? O sea, lo está señalando, ¿no? Los rasgos de esa personalidad madura, ¿no? Son creativas, ¿no? Enfrentan los problemas y una vida constructiva, se adaptan a las condiciones del entorno, toman decisiones enteras y sin restricción, absoluta, confían en un organismo, ajá, enfrentan los problemas. Es un poco bastante subjetiva, ¿no? La apreciación que hace Roger, ¿no? De una personalidad madura. Pero allí no está tampoco la respuesta que dice la pregunta, ¿no? Porque debería estar la respuesta que diga que tienen inteligencia emocional o control emocional, ¿no? Confían, toman decisiones con la libertad, son creativas, se enfrentan a los problemas. Entonces, no está lo que dice la pregunta, ¿no? Este, Sí, profe, por eso yo mi yo- duda. sí, no está, ¿no?
no está. No sé, esto lo han sacado, me parece, digamos, de manera improvisada, ¿no? ¿No? Este, porque dice, ujú. Sí, pues no, tampoco, yo no le encuentro que se ajuste a la teoría que se está planteando allí, ¿no? ¿No? Eh, Porque capacidad de amar también es un rasgo, ¿no? Muy importante, ¿no? De una persona madura, ¿no? Creo que esta pregunta sí no ayuda mucho, ¿no? No ayuda mucho. Profesor, y por último, ¿me podría explicar sobre el desequilibrio de personalidad y el trastorno de personalidad, pero todas sus diferencias, para no confundirlo? Ah, ya. Eh, Mira, la diferencia entre desajuste y trastorno es que el desajuste siempre es pasajero, siempre es superable, se revierte, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, cuando una persona ha sufrido una situación de duelo, ha fallecido un familiar, es natural que esa persona se ponga triste, es natural que esa persona pierda el apetito, ¿no? Es natural que esa persona de repente se aísle, ¿no? Porque está procesando la pérdida. Entonces, esa persona está padeciendo un desajuste, ¿no? Está padeciendo un desajuste, pero ese periodo de duelo, ¿cuánto dura? 6 meses, máximo ya un año, ¿no? Y después vuelve a hacer su vida normal, ¿no? Entonces, el desajuste es algo eh, que más o menos es como la homeostasis, ¿no? Se presenta un desequilibrio y luego después recupera el equilibrio, ¿no? La persona. En cambio, el trastorno no. El trastorno sí es permanente, ¿no? Cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, ¿no? Por ejemplo, las personas que son bipolares, ¿no? Que están alegres en un momento y después están tristes o están con una rabia que quieren hasta golpear, pegar, ¿no? ¿Y eso en cuánto tiempo? En menos de 20 minutos, ¿no? O sea, ese tipo de comportamiento no es pasajero, no es temporal, es permanente, ¿no? Es permanente hasta que haga una terapia, ¿no? Y dura años eso, ¿no? Dura años. Entonces, la otra característica es que el trastorno em, hace que las personas del entorno, amigos, familiares, ya lo señalen como que esa persona es rara, esa persona es extraña, ¿no? ¿No? Porque su comportamiento se aleja de lo normal, ¿no? Se aleja de lo normal. Entonces todo el mundo ya señala, cuestiona su comportamiento, ¿no? ¿No? Entonces, son diferentes, pues, ¿no? El desajuste y el trastorno, ¿no? Trastorno de personalidad, ¿no? Profesor, hay una parte de la teoría que te dice de que aparece en la adolescencia o en las primeras etapas de la edad adulta. Pero ¿qué pasa si es que te aparece a cierta edad de adolescente y pasa un año y 2 años y ya tu tratamiento, algo así, para que superes eso? ¿Ya sería desajuste? Ah, ya, no, lo que pasa que en el caso del trastorno, dice que el trastorno no se puede aplicar a menores de edad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no se puede aplicar a menores, personas de 15 años, 14 años? Porque su personalidad está en formación todavía, ¿no? No está consolidada, ¿no? O sea, un trastorno eh, se aplica siempre ya a personas adultas, ¿no? Personas ya de 25, 28 años, 30 años. Pero también hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay personas que tenemos rasgos de algunos trastornos. ¿Cómo te podría decir? Rasgos que están dentro de lo que son trastornos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que son detallistas, perfeccionistas, ¿no? Que les gusta el orden, son escrupulosas, ¿no? O sea, cualquiera que lo vea porque es detallista, ¿no?
ya esa persona no vamos a decir que tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Lo que tiene esa persona es un rasgo obsesivo de personalidad, que eso es normal, ¿no? O sea, las personas tenemos a veces rasgos también, ¿no? Este, en cambio, el trastorno no. El trastorno eh, comienza la persona a tener ese rasgo, ¿no? De ser ordenado, detallista, obsesivo, pero también esa persona eh, em, tiene un rendimiento laboral o académico, ¿no? Bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese problema le impide hacer sus cosas, ¿no? O sea, la persona obsesiva está esclava de esa obsesión, ¿no? Entonces, es muy distinto a tener rasgos, a tener trastornos, ¿no? Y la otra condición en el trastorno, todas las personas que están alrededor de esa persona ya lo conocen, ya lo señalan como una persona extraña, rara, ¿no? Diferente, ¿no? En cambio, en el caso de las personas, por ejemplo, hay personas que tienen rasgos esquizoides, ¿no? Esas personas que no les gusta reunirse, ¿no? Que le gusta estar más a solas consigo mismo. Yo no puedo decir que esa persona es esquizoide, ¿no? Porque evita reunirse con otras, ¿no? De repente tiene solamente rasgos, ¿no? Rasgos de personalidad esquizoide, ¿no? Por eso que acá se señala, ¿no? Mira, para decir que tiene un trastorno, ¿no? Para decir que tiene un trastorno, esa persona tiene que tener estos criterios. Produce un sufrimiento en el sujeto y en su entorno, ¿no? O sea, el sujeto siente un malestar, sí, o genera un malestar con las personas con las que se relaciona, ¿no? Por su obsesión, por su compulsión, por su rasgo esquizoide, ¿no? Esa es una característica, ¿no? Las personas que son obsesivas, con rasgos obsesivos, no sufren, más bien les parece eso bueno, porque les ayuda en su vida académica, en su trabajo, ¿no? Y no son tan rígidos, ¿no? No, que la CIA tiene que quedarse allí, en ese sitio, ¿no? No, porque no me gusta el desorden, ¿no? ¿No? Entonces, o sea, las personas con rasgos tienen cierta flexibilidad, ¿no? En cambio, el del trastorno, no. La persona con trastorno obsesivo compulsivo no tienen ninguna flexibilidad, ¿no? Y confrontan, pelean, conflictúan con las personas a su alrededor, ¿no? Y así, estos también son otros criterios, ¿no? Que define un trastorno. O sea, el comportamiento se aparta del contexto sociocultural, ¿no? O sea, las personas del entorno familiar, social, amical, se dan cuenta que esa persona no es normal, ¿no? No es normal, es una persona rara, extraña, ¿no? ¿No? En cambio, una persona con rasgos obsesivos o cualquier otro rasgo, ¿no? No parece una persona extraña, rara, ¿no? No sé si me estoy dejando entender o alguna inquietud. Sí, profesor, pero el desequilibrio con el tiempo sí se puede convertir en un trastorno, ¿no? Ah, claro, claro, ya pues esa persona ya no tiene 16 años, ¿no? Ya esa persona tiene 25, ¿no? Y mantiene esa conducta y producto de esa conducta, esa persona ya no rinde bien en el trabajo o en la universidad, ¿no? Académicamente, ¿no? Entonces ya ahí sí ya podemos ir hablando, ¿no? De un trastorno ya, ¿no? ¿No? Es a ver, miren, eh, hay personas que son frías,
seca, de poco cariño, poco afecto, ¿no? Egoístas, egocéntricas. Así hay personas, ¿no? O sea, tienen rasgos un poco antisociales, ¿no? No tienen nada de empatía por los demás, ¿no? Pero eso no significa que esa persona tenga un trastorno de personalidad, ¿no? En cambio, hay otros que sí tienen el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas mienten, roban, matan y no tienen remordimiento, ¿no? No tienen culpa, ¿no? Entonces, estas personas les parece más bien que si las otras personas sufren es por su culpa, ¿no? Y no por culpa de él, ¿no? Entonces, ahí sí estamos hablando de un trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Es como este muchacho de acá, no sé si ustedes vieron este video, acá, sabes que voy a dejar de compartir para que te des cuenta la gravedad de lo que significa un trastorno, ¿no? Un trastorno de, de personalidad. A ver, vamos a ver. Y ahora sí, para ponerle sonido he tenido que dejar de compartir y compartir nuevamente. Ya. A ver, escuchen este video, ¿no? Este ya es un muchacho con trastorno de personalidad antisocial, ¿no? O psicópata, ¿no? Miren, qué grave es esto, ¿ah? El director ya no me quiso en su colegio porque pensaron que yo era una mala persona. Es por eso que yo decidí quemar ese colegio para que aprendan a que un chico por tener mal carácter o por ser mala persona no significa que vaya a ser este, una mala persona. Es por eso que decidí quemarlo. ¿Era necesario quemar el colegio? Sí, es necesario dar un gran mensaje para que ellos puedan comprender, porque si no lo van a comprender, ¿de qué sirve hacer algo? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo iban con tus notas? Bueno, mis notas iban mal, así, pero siempre un alumno tratando de esforzarse, ¿no? Para poder pasar. Aunque sí pasaba raspando, pero sin hacer nada malo. ¿Estás arrepentido? No sé, mire, ni arrepentido ni mal. ¿Qué le decís a los del colegio ahora? Depende de lo que hayan hecho, voy a yo volver a hacer. Si soy libre, es obvio que ya no voy a hacer nada. Pero si soy acusado, un tiempo voy a estar en la cárcel y luego voy a volver a lo que ellos me han convertido, pues. ¿Vas a volver a vengarte? Obvio, porque ellos me han metido acá. O sea, es como si ellos estuvieran construyendo Un monstruo, ¿no? Entonces, eh, este sí es un trastorno realmente de personalidad antisocial, ¿no? Y se dan cuenta que no está arrepentido, ¿no? No tiene arrepentimiento, no tiene culpa, ¿no? O sea, lo puede volver a hacer, ¿no? Ya. No sé si ya está clara la diferencia. Sí, así es. Ya está clara la diferencia entre Conciencia de su desajuste. conducta, ¿no? Claro, claro. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Gracias, Y profe. ya, ya. Después acá que dice, Araceli dice, buenos días, profesor. ¿Podría explicarme la primera tópica y segunda tópica de Sigmund Freud? ¿No? Este, ya, entonces, acá tenemos,
O sea, Sigmund Freud tuvo dos versiones de su teoría, ¿no? La primera versión, ¿no? De su teoría, él decía que la mente, en la mente habían tres estructuras, ¿no? Tres niveles: el nivel inconsciente, el nivel preconsciente y el nivel consciente, ¿no? Y al nivel inconsciente estaba constituido por instintos. Somos mamíferos, somos animales, o sea, tenemos el instinto de agresión, el instinto de supervivencia, ¿no? El instinto sexual, ¿no? Este, dentro de nosotros, ¿no? Y también en el inconsciente están las emociones primitivas, ¿no? O sea, cómo nos relacionamos con el dolor, con el miedo, con la cólera, ¿no? En los primeros añitos de nuestra vida, 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Y que esas experiencias y esas vivencias, ahora que tenemos 17 o 20 años, ya ni nos acordamos, ¿no? Pero están allí, ¿no? Están allí. Y luego tiene el, el nivel preconsciente. Lo inconsciente, de manera voluntaria, a propósito, no puede salir a la conciencia. Es difícil, ¿no? Que tú te puedas acordar, ¿no? Ese miedo que te acompañó siempre desde niño, ¿no? ¿No? Entonces, en cambio, lo preconsciente, sí, eso de manera voluntaria tú lo puedes hacer consciente. ¿Por qué? Porque está en la superficie, ¿no? Y, por ejemplo, si estamos hablando de psicoanálisis, ¿qué información estaría a nivel preconsciente? Lo que puedas sacar inmediatamente, ¿no? Los mecanismos de defensa, ¿no? O sea, tú rápido puedes asociar, relacionar con otra información y sacarlo a la luz, ¿no? Sacarlo a la luz. ¿Por qué? Porque el concepto de mecanismo de defensa está a nivel preconsciente, ¿no? O si, por ejemplo, el profesor está hablando sobre, digamos así, ¿no? Prevención de la salud, ¿no? Y entonces, estilos de vida, alimentación, y tú inmediatamente te das cuenta de repente que estás alimentándote mal porque estás comiendo mucho carbohidrato, ¿no? Mucha harina, ¿no? Entonces, eh, eso estaba en el nivel preconsciente, que lo sacas a la luz inmediatamente, ¿no? Lo sacas a la luz. Y la mente consciente es aquello que nos damos cuenta, ¿no? Nos percatamos, qué cosa es lo que estamos haciendo, quiénes nosotros somos, ¿no? Esa es entonces la primera versión o primera tópica del psicoanálisis. Después, Freud se dio cuenta, ¿no? Que en la mente existían energías, ¿no? Existían energías y que estas energías incluso podían recorrer los niveles consciente, inconsciente, podrían recorrerlas, ¿no? O sea, ya no era la anterior una estructura rígida, ¿no? Sino son energías que se desplazan por la mente, ¿no? Y por eso que él llegó a la conclusión que en realidad había tres tipos de energía, ¿no? El ello, que es la parte instintiva, que es la parte de emociones primitivas, infantiles, conflictos, traumas que las personas arrastramos, ¿no? Y que no nos damos cuenta que eso está influenciando en nuestro comportamiento, ¿no? A eso le llamó el ello, ¿no? Y por eso que de repente nosotros escogemos amigos o parejas que siempre nos hacen daño, ¿no? Y siempre chocamos con la misma piedra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una experiencia, hay una vivencia que te está impulsando a eso, pero que uno no se da cuenta de eso, ¿no? Entonces, de repente diría el psicoanálisis, de repente, si hacemos un poquito de terapia, nos vamos a dar cuenta que de repente el primer amor que tú recibiste fue el amor de tus padres, ¿no? Y tus padres te daban cariño, pero también te daban maltrato, también eran duros, represivos, ¿no? Entonces aprendiste
a que el amor viene el amor viene con dolor, ¿no? Y entonces escoges personas que te dan amor, pero que también te producen dolor, malestar, ¿no? Entonces, pero eso tú no lo sabes, ¿no? O sea, actúas así solamente espontáneamente, escogiendo personas así, ¿no? Hasta que con terapia te das cuenta, ¿no? De que tu actitud obedece a una vivencia en el pasado, una obediencia en la etapa infantil, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la explicación psicoanalítica, ¿no? Entonces, porque hay el ello, luego tenemos el super yo, ¿no? El super yo es una fuerza también que tiene que ver con esa vocecita interna que nos dice a nosotros y nos evalúa, ¿no? Si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿no? Este, ¿Cómo actuaría nuestro papá, nuestra mamá en una situación parecida? ¿No? Entonces, ese es el super yo, ¿no? O sea, ¿estoy estudiando a conciencia o no estoy estudiando a conciencia? ¿No? Entonces, esa evaluación lo hace el super yo. Y este super yo también se formó, lógico, después del ello. El primero en la mente se forma el ello, ¿no? Y luego, a los 5 o 6 años, cuando uno ya es un poquito más consciente, ¿no? El super yo se forma con los modelos parentales, ¿no? O sea, lo que nos inculcaron nuestros padres. No se pega al primito, a ver, disculpa, tijito, no se le pega al primito, ¿no? Ahí se fue formando el super yo, ¿no? Los controles, ¿no? Los límites a nuestro comportamiento, ¿no? O de repente el papá celebraba eso, ¿no? ¿No? Entonces ahí tenemos un super yo muy relajado, ¿no? Un super yo muy, de repente muy permisivo, ¿no? O al revés, ¿no? Un super yo también muy rígido, muy duro, ¿no? Que al final las personas, porque esos mensajes que nos dieron nuestros papás de exigencia, de perfección, ¿no? De buenas notas, sacar siempre buenas notas, ¿no? Entonces, después ahora de adultos, como tenemos un super yo muy rígido, nada nos satisface, ¿no? ¿No? Ni hasta cuando sacamos buenas notas, ¿no? Entonces, a eso se refiere con el super yo, ¿no? Y luego tenemos el yo, ¿no? El yo ya es el que se rige por el principio de realidad, ¿no? Nos da información de la realidad. ¿Quién soy yo? ¿Frente a quién estoy? ¿Qué tema estoy tratando? ¿No? Esa información me la da el yo, ¿no? Y acá dice que el yo, cuando se enfrenta al dolor, al sufrimiento, ¿no? No quiere sufrir, se protege. ¿Y cómo se protege? De manera inconsciente, automática, ¿no? Con mecanismos de defensa. O sea, los mecanismos de defensa es para atenuar el dolor, el sufrimiento, el estrés, ¿no? Y eso es una reacción inconsciente del yo, ¿no? Entonces, esa es la segunda versión con la que ya se quedó Freud, ¿no? Es con esta se quedó Freud. No sé si está claro, Araceli, o alguna inquietud. Sí, profesor, todo claro, muchas gracias. Profe, yo tenía una Sí, duda con respecto a lo que sí. dijo, porque el yo está en el consciente, ¿no es cierto? Pero los mecanismos... El yo dice, el yo tiene dos caras. El yo tiene dos caras. Una cara consciente, ¿no? Que yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Ese es el yo consciente. Pero también hay una cara inconsciente del yo, ¿no? Hay un rostro inconsciente del yo. Y en esas reacciones inconscientes del yo están los mecanismos de defensa, ¿no? O sea, cuando uno utiliza un mecanismo de defensa, no está pensando, me siento mal, me siento ofendido, ¿no? Me siento ninguneado, me siento despreciado, y por lo tanto voy a descalificar a esta persona, ¿no? Y por lo tanto, de repente, voy a hacer todo lo contrario de lo que él me está diciendo.
¿no? O sea, no hay una reflexión para actuar de esa manera, ¿no? Sino es un impulso que tenemos, ¿no? Un impulso y producto de ese impulso atenuamos el dolor, ¿no? Atenuamos el dolor. Por eso que es un mecanismo inconsciente, ¿no? Otra reacción inconsciente del yo es los actos fallidos, ¿no? Los actos fallidos son equivocaciones al hablar, ¿no? Son equivocaciones al hablar cuando, por ejemplo, ¿no? Estamos con una amiga o una pareja, ¿no? Y la pareja se llama Rosa y le decimos, hola María, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo es que nos estamos equivocando al dirigirnos a nuestra amiga, a nuestra pareja, ¿no? Con otro nombre, ¿no? Porque dice que eso responde a deseos, a necesidades profundas del sujeto, ¿no? ¿No? Entonces, tiene esas dos versiones, ¿no? Mm, Profesor, sí, los actos fallidos se da en el yo inconsciente, ¿no, profesor? claro, claro. Ah, Yo les explicaba en antes, no sé si entraron, del congresista, ¿no? Hubo un congresista que lo llamaron a juramentar porque recién iba a empezar su periodo legislativo, ¿no? Y le dijeron que ponga una mano en la Biblia, ¿no? Y la otra arriba para que juramente, ¿no? Y este congresista, en vez de decir juro por Dios y la patria, él dijo juro por Dios y la plata. Juro por Dios y la plata, ¿no? Un error. ¿Quién le traicionó? Su inconsciente. Le traicionó su inconsciente, ¿no? Es decir, que en realidad, si lo analizamos bien, eso no es casualidad. Eso no es que se le chispoteó, sino que en realidad esos son sus deseos profundos. Él está allí en el Congreso por el dinero, ¿no? No por democracia, no por justicia, ¿no? Sino por el dinero y su inconsciente le traicionó, ¿no? Ya, entonces, ese es un acto fallido, ¿no? A eso le llaman acto fallido. Lapsus lingus le llaman, lapsus, equivocación al hablar. Ya. Gracias, profesor. Acá dice, Ana dice, profe, ¿podría explicar las 6 y las 7? Ya, las 6 y las 7. De esta semana se supone, ¿no? De esta semana. Ajá, sí, pero Ah, pero primero las 6, ¿no? Ya. Dice, Teresa tiene 29 años. Esa enfermera tiene una relación de 4 años con su novio, pero acaba de enterarse que su novio tiene otra relación paralela. Ante ello, su cuerpo experimenta escalofríos, taquicardias, ¿no? Siente que no tiene fuerzas en las piernas y le cuesta caminar. Del caso descrito, podemos deducir que Teresa se encuentra en la fase del estrés denominada. Recuerden que el estrés tiene 3 etapas. La primera es alarma. Es cuando recién uno empieza y conoce la amenaza, ¿no? Esa es la alarma y el cuerpo reacciona frente a eso. Luego viene la resistencia, cuando frente al problema que tenemos no encontramos solución, ¿no? Y nuestro cuerpo sigue enfrentándose a ese problema sin encontrarle solución, ¿no? Entonces, ahí se da la resistencia, ¿no? Y la tercera etapa, agotamiento, ¿no? Cuando pasa ya buen tiempo con el problema que tenemos, de repente ya 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿no? Y estamos con el problema y no le encontramos solución. Y nuestro cuerpo ya está desgastado emocionalmente, ¿no? Porque pensamos, ¿no? Estamos tensos, ¿no? Entonces ya llega el agotamiento, ¿no? Entonces, en el agotamiento ya es el distrés, ¿no? Ya tengo dolor, o sea, ya allí de repente
Hasta fiebre puede dar con el distrés, ¿no? Entonces, acá como está hablando que es recién al enterarse, ¿no? Si recién se está enterando y estas son las reacciones, entonces esto sería ya alarma, ¿no? Es alarma, está en la etapa de alarma, ¿no? En la fase de alarma. Y que la condición estresante está en el ámbito, nosotros sabemos cuáles son las causas del estrés. La teoría nos dice que son tres: estresante biofísico, una situación que atente contra nuestro organismo, directamente contra nuestro organismo que atente, ¿no? Enfermedades, por ejemplo, atenta directamente contra nuestro organismo, ¿no? No dormir bien, atenta directamente contra la homeostasis de nuestro organismo, ¿no? Pero acá no, acá es que se ha enterado de que que su novio tiene una relación paralela, ¿no? Entonces es algo más psicológico. ¿Por qué? Porque lo psicológico atenta contra la estabilidad emocional directamente, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C. Profe, cuando dice que no tiene fuerzas en las piernas y que le cuesta caminar, ¿no sería físico? Pero esa es la consecuencia, no es la causa. Acá nos están diciendo cuál es la causa, cuál es la condición, ¿no? Que ocasiona el estrés, ¿no? Esto es efecto, esto no es causa, esto es efecto, ¿no? Veamos acá la teoría. Acá está. ¿Cuáles son las condiciones que generan estrés? Son tres: condición biofísica, ¿no? Someterse a altas temperaturas, a bajas temperaturas, ¿no? Menos 5 grados, ¿no? Más de 40 grados, ¿no? Eso genera estrés, ¿no? Es un estrés biofísico, ¿no? ¿No? Entonces, luego tenemos otra causa: los estresantes o condiciones psicológicas, ¿no? Que afectan la estabilidad emocional del individuo o grupo. Por ejemplo, catástrofes, guerras, problemas económicos y familiares, muerte, ¿no? Separación, todo eso, ¿no? Esto es estresante psicólogo. Tener un familiar con una enfermedad grave, ¿no? Es un estresante psicológico. Y otra causa, los estresantes laborales también, ¿no? Y ahí tenemos exceso de horas de trabajo, ¿no? Trabajar no solamente 8 horas, sino 12, 14 horas diarias, ¿no? Precariedad económica, precariedad laboral, ¿no? No saber si vamos a seguir trabajando, ¿no? Entonces, esas son causas, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos está preguntando. ¿Ya? Entonces, la causa que se enteró de que su novio, ¿no? Tiene una relación paralela, ¿no? Junto a ella, ¿no? Entonces, es una causa psicológica, pues, ¿no? ¿Y cuál es Profe, Sí, ¿decir físico es igual a fisiológico? ¿Sí? sí, claro, por supuesto, sí. Sí, ujú. Ya, luego tenemos las 7, ¿no? Ya. Dice, Bianca fue ascendida hace un mes como jefa de recursos humanos en la empresa donde labora. Como consecuencia de la exigente responsabilidad, actualmente se siente muy tensionada, cansada, no puede dormir bien, experimenta cefaleas y se olvida frecuentemente de algunas reuniones pactadas. A continuación, identifique el valor de verdad, verdadero o falso, ¿no? De las siguientes proposiciones. 1. Bianca presenta indicadores de estrés en la dimensión física, ¿no? Claro, acá están, ¿no? Músculos tensionados, ¿no? Eh, insomnio, ¿no es cierto? Cefaleas, ¿no? Esa es dimensión física, ¿no? Entonces, sí es cierto, esto es cierto,
Profe, ¿esos no son biofísicas o es igual? Igual, ajá, sí. Lo que pasa que dice que el estrés se manifiesta en lo que tú dices biofísico es la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa? Así está establecido que una de las causas es biofísico, pero ¿cómo se manifiesta el estrés? Y ahí se ha clasificado las reacciones, los síntomas frente al estrés en 4, ¿no? Acá está. Acá está. ¿Cómo se manifiesta el estrés? En el aspecto emocional, ¿no? Las personas se vuelven susceptibles, sensibles, rápido llora, ¿no? O tienen ansiedad, ¿no? O tienen baja autoestima. En la dimensión cognitiva, ¿no? Las personas sufren de bloqueos, olvidos, ¿no? En la dimensión conductual, las personas tienen tics nerviosos, ¿no? Conductas adictivas, ¿no? Y en la dimensión física, el cuerpo, ¿no? El cuerpo sufre también cuando uno tiene estrés, ¿no? Rigidez muscular, ¿no? Ahí vienen los síntomas psicosomáticos, ¿no? Gastritis, problemas dermatológicos, ¿no? Entonces, así se ha clasificado. Entonces, acá me están pidiendo en qué dimensión, ¿no? ¿No? Bianca presenta indicadores de estrés en la dimensión física, sí es cierto. En la dimensión física, las cefaleas, ¿no? El insomnio, ¿no? Son problemas del cuerpo ya, ¿no? Y dos, ella afronta una condición estresante de tipo psicológico, ¿no? Esto también es cierto, ¿no? Ah, no, acá está clasificado como, está dentro del trabajo, está Sería laboral. laboral, claro. Entonces, es falso, ¿no? Ya. Y tres, el caso de Bianca ilustra el concepto de eustrés. No, en el caso de Bianca ya es un caso de distrés, ¿no? Distrés. O sea, el estrés negativo, el estrés malo. Verdadero, falso, falso. ¿Dónde está verdadero? Acá la C. Profe, una última duda. ¿Qué es el onanismo compulsivo? Allá, la masturbación es su sinónimo, ¿no? La masturbación compulsiva, o sea, esa masturbación donde las personas se masturban frecuentemente, 2, 3 veces diarias, ¿no? A eso se refiere. Ok, Ya, profesor. Eso es todo. Muchas gracias. ya, ya. Acá que dice, Maylin dice, buenos días, profesor, ¿podría explicar la pregunta 1 y 9? Ya, la 1 y la 9. Ya. Acá el enunciado me está pidiendo sobre el psicoanálisis, ¿no? Que diga los enunciados que son compatibles, ¿no? Con la teoría psicoanalítica. Entonces, en la proposición 1 dice ignorar la relación entre la actividad psíquica y la estructura de la personalidad. Fue una de sus principales falencias. O sea, está diciendo que el psicoanálisis no tomó en cuenta la actividad psíquica, ¿no? Para el desarrollo al contrario, el psicoanálisis tomó muy en cuenta, ¿no? Las fuerzas psicológicas que tiene cada individuo, ¿no? Y esas fuerzas psicológicas son el ello, el yo, el superyo, ¿no? Y incluso decía que el ello es como el sótano de la mente, ¿no? Ahí está, es un depósito de emociones, de instintos. Entonces no, es todo lo contrario a lo que dice la primera proposición, ¿no? Por lo tanto es falsa esta, ¿no? Falsa. Dos, explicar que hay etapas
del desarrollo psicosexual que influye en la configuración de la personalidad fue uno de sus aportes. Claro, o sea, el psicoanálisis considera que la fuerza primigenia, la fuerza poderosa dentro de la mente, ¿no? Es la libido, ¿no? La libido es la energía sexual, ¿no? Y esta energía sexual brota, ¿no? En el sujeto y busca su gozo, su placer, su satisfacción. Y ese gozo, ese placer, esa satisfacción se da en determinadas zonas erógenas en el cuerpo, ¿no? Es decir, cuando el niño tiene 1 año de edad, ¿no? Ese niño siente placer y gozo cuando chupa, muerde, succiona objetos, ¿no? La libido se manifiesta a través de eso, ¿no? Ya cuando tiene 2 años, el niño, su gozo de su libido está en el control de los esfínter anal, ¿no? Es decir, cuando ese niño evacúa, retiene heces, en ese juego de evacuar, retener heces, ahí siente placer, ¿no? Ese es el alivio. Y así, entonces, esto es cierto, ¿no? Entonces, cuando las personas o los niños han tenido problemas en esas etapas, ¿no? Es decir, los papás han sido muy criticones, represivos, no han dejado que la libido encuentre su cauce, ¿no? Cochino, ¿por qué haces eso? No hagas eso, ¿no? O sea, con ese, entonces allí se va a producir una fijación, ¿no? O sea, la libido se va a estancar, ya no se va a desarrollar ya la libido, ¿no? Y entonces este niño cuando sea adulto va a tener un problema en esa etapa donde ha sido fijada su libido, ¿no? Si es en la etapa oral, ¿no? Entonces, esta persona, ¿qué comportamiento va a tener, ¿no? Por producto de esa fijación oral, ¿no? Puede ser lisuriento, grosero, vulgar, puede ser un tipo alcohólico, bebedor, puede ser un tipo que fuma. ¿Por qué? Porque el placer lo va a buscar a través de la boca. Siempre lo va a buscar a través de la boca. Si es en la etapa anal, si se ha producido una fijación ahí, ¿no? Entonces, ese tipo va a ser un tipo compulsivamente ordenado, detallista, ¿no? Perfeccionista, ¿no? Entonces, sí, esto es cierto, ¿ya? Las dos es cierto. Y 3 dice desestimar la acción de fuerzas instintivas a nivel de inconsciente. No, más bien, esta es su tesis, ¿no? Una de sus tesis principales del psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo instintivo es las reacciones que como mamíferos tenemos todos, ¿no? Eso es lo instintivo, ¿no? Entonces, esto es falso, ¿ya? Entonces, la es lo correcto. No sé si alguna inquietud hay, Maylin, acá, y si está claro o alguna precisión. Todo bien, profesor. Ya, y luego dices la 9, ¿no? La 9. Ya. Dice, Julio y Juan son hermanos gemelos, sin embargo son totalmente diferentes. Sus padres murieron en un accidente cuando tenían 15 años. Ahora tienen 30 años y Julio está en las drogas desde los 16 años. Es irascible y es muy impulsivo. Juan es más tranquilo, tuvo un episodio depresivo, pero pudo sobreponerse, ¿no? Ha estudiado derecho y está a punto de casarse. También es impulsivo, pero ha logrado controlarse y evitarse muchos problemas. Con respecto a sus personalidades, se identifica el valor de verdad, ¿no? Eh, Dice, 1, Julio y Juan tienen el mismo temperamento, pues ambos son impulsivos, pero no es, o sea, hasta acá está bien, ¿no? Porque dice que los dos son así impulsivos, ¿no? Hasta acá está bien, pero
no es heredado, ¿no? No, acá todo lo que tenga que ver con emoción es temperamento, ¿no? Todo lo que tenga que ver con emoción, con energía, con sociabilidad, ¿no? Eso es temperamento, esos son los indicadores del temperamento de una persona, ¿no? Eh, y eso es heredado, o sea, eso nos han dado nuestros padres, ¿no? Entonces, cuando dice, pero no es heredado, ya ahí está falseando a esta, ¿no? A esta proposición. Por lo tanto, la consideramos falsa, ¿no? Profesor, Parece. lo de heredado se refiere más a lo del temperamento, ¿verdad? Sí, sí, ajá. El temperamento se hereda, ¿no? O sea, si yo soy sensible, susceptible, emotivo, ¿no? O frío, seco, distante, me abrazan y soy como una congeladora, ¿no? Eso yo no lo he aprendido, ¿no? Yo ya he nacido así, ¿no? Ya he nacido así. Porque el grado de emotividad de una persona es la forma como reacciona el sistema nervioso, ¿no? Los otros criterios también que tienen que ver con el temperamento es el nivel de energía, ¿no? Hay personas que son activas, personas dinámicas, que no pueden estar sentados en un solo sitio por largo tiempo, ¿no? En cambio, hay otras personas con energía más baja, ¿no? Se sientan ahí, están 1 hora, 2 horas y no pasa nada, ¿no? ¿Eso lo he aprendido? No, ya he nacido así, ¿no? Con ese nivel de energía, ¿no? Hay personas que se cansan rápido, personas que pueden estar 2 horas, 3 horas haciendo deporte y no se cansan, ¿no? Entonces, eso también es temperamento, ¿no? Y el tercer criterio es la sociabilidad, ¿no? Aunque parezca mentira, chicos, ¿no? Ya nacemos introvertidos y ya nacemos extrovertidos, ¿no? O sea, escoger entre estar con gente, estar con bulla alrededor, algarabía alrededor, ¿no? Hay personas que no les gusta eso, ¿no? Hay otras que sí les encanta eso, ¿no? Entonces, ese es introvertido, extrovertido, ¿no? Claro que este rasgo nosotros tenemos que educarlo, ¿no? Mejorarlo, ¿no? Si yo he nacido introvertido, yo tengo que educar mi introversión para que no aparezca el, el lado más oscuro, más extremo de la introversión, ¿no? Que me vuelva un ermitaño, que esté metido en mi cueva siempre, ¿no? Entonces hay que educar a ese temperamento. Pero nacemos así, ¿no? Nacemos así. Ya, entonces, la primera es falsa. La segunda dice, el comportamiento de Julio presenta indicadores de rasgos que pueden relacionarse con trastornos de personalidad. Ya, cuando está en drogas, claro, es lo más probable, ¿no? Que se pueda relacionar, no dicen que es un trastorno de personalidad, sino que se pueda relacionar, ¿no? Entonces, Profesor, este, en el caso de Juan, en la parte donde dice que pudo sobreponerse, ¿se consideraría como un desequilibrio de personalidad? dice O, Juan es más tranquilo, tuvo un episodio depresivo, pero pudo sobre... Claro, claro, ajá, como un desajuste, ¿no? Tuvo un desajuste, sí, ya. Ya, tres. Los rasgos de personalidad de Juan le permitieron adaptarse y adoptar estrategias, ¿no? De adaptarse y adoptar. Claro, esto también podría ser así, ¿no es cierto? Como verdadero, ¿no? Rasgos de personalidad con parece que muy evidente ya, ¿no? Muy bien. La A sería acá entonces. A ver, vamos a ver. Ya la. Ya, Daniela dice la pregunta 8. La pregunta 8. Ya, dice, de acuerdo con Sigmund Freud, existen 3 estratos en los que se desarrolla la personalidad.
Considerando dicha propuesta, identifique el valor de verdad, verdadero o falso de los siguientes enunciados. 1. Elaborar mecanismos de defensa es una actividad consciente, no, inconsciente, no es consciente. Y no es del ello, sino es del yo. O sea, está falso por dos razones, ¿no? Esto está falso. ¿Mm? Ya lo está falseando esto. 2. Autocriticar un deficiente desempeño moral implica la acción del yo, no, del super yo o superego, no del yo. También está falso, ¿no? O sea, cuando yo asumo una actitud, ¿no?, evaluativa de mi comportamiento o del comportamiento de los demás, ahí se está manifestando el super yo, ¿no? O superego, ¿no? Cuando yo digo, no, no me estoy preparando a conciencia, ¿no? Creo que estoy flojeando, ¿no? ¿Qué puede decir mi papá, mi mamá frente a esto, ¿no? Entonces, allí esas evaluaciones están impulsadas por el super yo, super ego, ¿no? Y un poco Freud señala que este superego se puede alimentar, uno, por los modelos parentales, los consejos, los controles, los límites que nos pusieron nuestros padres, ¿no? Ese es uno. Y el otro es lo de la cultura, pues, ¿no? Lo que la cultura fomenta, ¿no? Si nuestra sociedad no sanciona, castiga a la corrupción, sanciona o castiga a la delincuencia o lo deja impunemente, ¿no? O sea, ahí también se va formando el superego, ¿no? Ya. 3. Actuar movido por el principio del placer es una función del super yo. No, ese es el ello, ¿no? O sea, las tres son falsas. El ello es la función, ¿no?, de la satisfacción, el placer, ¿no? Ya. Entonces, quedamos con la E. Ya, la E. Acá dice Luis, dice, buen día, profesor. Disculpe, la pregunta 2, ¿por qué no puede ser la C? El mecanismo de defensa de vuelta e impulso contra el yo. Ah, ya, la C. Ya. Eh, Dice, John es un adolescente bastante tímido. Se ha mudado a otro país y le está costando hacer nuevos amigos. En su clase hay un grupo de muchachos que lo molestan y se burlan de él, ¿no? John está empezando a sentir rabia por sus compañeros que lo agreden. Hoy hay días que se siente con tanta ira que genera pensamientos. Ya, el malestar generalizado, ¿no? El malestar generalizado está experimentando John, está vinculado, ¿no? Ujú, ya. Ujú, mm. Sí, pues también podría ser. O sea, estas preguntas, cuando no tienen una acotación, o sea, no tienen un requerimiento, o
sobre qué me tengo que basar para dar una respuesta, cuando las hacen muy amplias, muy generales, tienen este problema de que son preguntas ambiguas, ¿no? O sea, todo puede caer ahí como respuesta correcta, ¿no? Entonces, sí, tiene este problema, ¿no? Sí, puede ser, efectivamente, puede ser esto, ¿no? Puede ser esto y también es esto, ¿no? Sí, porque acá ya, o sea, intentar dañarse a sí mismo, intentar o tener idea de dañarse a sí mismo, ¿no? Este, ya sí, sí, ¿no? Calza dentro de ese mecanismo de defensa, ¿no? Ujú. Profesor, disculpe, después de las preguntas de los compañeros, ¿podría explicar un poco sobre el desajuste de personalidad? Perdón, Solamente sobre el desajuste de personalidad, ¿solamente tiene que ver con el estrés? ¿Sí, no? eh, ¿cómo se llama? Siempre hay, en el desajuste, sí, siempre hay un elemento de estrés, ¿no? Pero es provisional, temporal, ¿no? Puede durar de repente un mes, puede durar de repente 6 meses, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando una persona va con un problema psicológico a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿no? Siempre el psiquiatra, el psicólogo indagan, averiguan el tiempo que tiene ese problema, ¿no? ¿No? Para ver si es un problema agudo o crónico, ¿no? Entonces eso puede indicar ya un trastorno ya, ¿no? Un trastorno si es de mucho tiempo ya que lo tiene, ¿no? O si es más difícil que salga de ahí, ¿no? Entonces, en el caso del desajuste, el comportamiento que califica como desajuste, ¿no? Por ejemplo, una decepción amorosa, ¿no? Una muerte, un fallecimiento de un familiar, eh, por ejemplo, la persona que haya perdido su trabajo, ¿no? Entonces, la persona frente a esos eventos, ¿no? Eh, comienzan a tener algunos síntomas, ¿no? Preocupación, ¿no? Ansiedad, ¿no? Estrés, ¿no? Eh, pero si encuentran una respuesta frente a esa situación, encuentran una alternativa frente a esa situación, ¿no? Puede ser en un mes, puede ser en 6 meses, entonces eso califica como un desajuste, ¿no? Es un desajuste. El desajuste siempre es reversible, ¿no? Por el mismo sujeto, ¿no? En cambio, ya el trastorno sí es más, es algo crónico, ¿no? El trastorno sí es crónico y produce un malestar siempre, ¿no? En el sujeto que lo padece o en el entorno familiar de ese sujeto, ¿no? Ya produce un malestar. Y otro criterio del trastorno de personalidad es que la persona que tiene un trastorno siempre va a tener un déficit en su rendimiento académico o laboral, ¿no? O sea, esa persona no va a producir al 100%, ¿no? ¿Por qué? Porque está esclavo de su trastorno, ¿no? ¿No? Esa persona, por ejemplo, que tiene trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que siempre quiere que las cosas estén en orden, siempre quiere verificar, ¿no? Que de repente la cocina esté apagada, ¿no? Entonces, no lo hace y verifica una vez, 2 veces, no, 10 veces, 15 veces, ¿no? Entonces son personas que están esclavos de su trastorno. Entonces, cualquier rendimiento laboral o académico va a quedar resentido frente a ese tipo de comportamientos, ¿no? Ya.
Acá nos dice Daniela las preguntas, ¿no? Ah, pero perdón, antes estaba otra pregunta. Antes estaba otra pregunta. Ya. Acá dice, en, en una conferencia en torno a la crianza y la acción participativa de los padres para fomentar un buen desarrollo de sus hijos, algunos padres hicieron evidente su preocupación sobre los efectos de la ausencia del gateo, ¿no? El desarrollo físico e intelectual de los infantes determina el enunciado correcto respecto al gateo. Uno, genera conexiones neuronales entre el sistema nervioso central y el periférico necesario para la estabilidad emocional. Eso es cierto, ¿no? Sistema nervioso central, cerebro y médula espinal. De ahí salen las ideas. ¿Dónde me voy? ¿Qué muevo? Mi mano, mi brazo, mi brazo, mi pierna, ¿no? Y el sistema nervioso periférico, ¿no? Movimiento de brazos y piernas. Correcto, entonces, la uno. Dos, genera una gran sensación de placer y se espera que se practique durante los primeros 18 meses. No, el gateo aparece a los 8 meses, ¿no? Y ya al año comienza a caminar. Y una vez que comienza a caminar ya no va a gatear, pues, ¿no? Ese es regresionar, ¿no? Entonces ya el niño a los 18, perdón, a los 12 meses ya comienza a apoyarse solamente en sus dos pies, ¿no? Esto es falso. Ya. Tres, es un impulsor del cambio físico en los niños que favorece habilidad necesaria para la lectoescritura. No, no es eh, para la lectoescritura, el gateo no está directamente, ¿no? Indirectamente está, muy lejanamente está relacionado, pero no directamente, ¿no? Lo que está directamente relacionado con la escritura es la coordinación motora fina, ¿no? Cuando la vista dirige a los dedos, ¿no? Cuando yo ensarto una aguja con un hilo, ¿no? Es coordinación motora fina, importante para la escritura, ¿no? Y cuatro, es parte de los cambios físicos y facilita el desarrollo de habilidades sensoriales, motoras. Claro, el gateo da todo esto, pues, ¿no? Cuando el niñito posa la palma de sus manos en el piso frío, ¿no? ¿No? Las rodillas, ¿no? Entonces son sensoriales, habilidades motoras, movimiento, espaciales, orientarse, ¿no? En un ambiente. También es correcto. La uno y la 4. La B. Acá es la B. Profesor, en la proposición 1 donde dice para la estabilidad emocional, ¿no sería mejor una estabilidad física o a qué se refería eso? Ah, ya, no, la implicancia que esto tiene, ¿no? O sea, cuando uno tiene control de su cuerpo, eso te da estabilidad psicológica, emocional, ¿no? Cuando tú sientes que puedes manejar, controlar tu cuerpo, ¿no? Este, muy al contrario, cuando las personas van apareciendo de repente enfermedades que no te explicas por qué están apareciendo en tu cuerpo, ¿no? Eso genera inseguridad, inestabilidad, ¿no? O sea que no puedes manejar tu cuerpo, ¿no? No puedes prever, ¿no? Que tu cuerpo esté sano, ¿no? ¿No? Sí, eso sí, tiene una relación, ¿no? Directa. Ya. Ahora, eh, esta pregunta dice, a ver, vamos a ponerle un poquito más. Dice, para Piaget el niño puede imitar ciertas palabras desde las etapas finales del periodo. Sí, puede imitar ciertas palabras. Ujú, a las que atribuye un significado global. De esta propuesta se desprende que los primeros balbuceos
tienen una connotación simbólica. No, no. Esta es etapa prelingüística, ¿no? Y en la etapa prelingüística, por eso es el mismo término, prelingüística, o sea, no tiene un contenido simbólico, ¿no? Descartado. El pensamiento lógico surge con la atribución de significados. No, tampoco, ¿no? Pensamiento lógico surge con una relación de causa-efecto, ¿no? O clasificación de objetos. C. La representación de lo real se inicia con el lenguaje, ¿no? La representación de lo real se inicia con el, podría ser, la representación de lo real se inicia con el lenguaje. Podría ser. A ver, vamos a ver la D, ¿no? La imitación es más importante que la estimulación del lenguaje. No, eso tampoco, ¿no? No, ambos, ambos son importantes, ¿no? Ambos son importantes. Creo que es la C. La respuesta correcta acá es la C. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Ya. Dice, en el prefacio del compendio del psicoanálisis escrito por Sigmund Freud, se señala que las enseñanzas del psicoanálisis están basadas en un número incalculable de observaciones y experiencias, pues su interés se centra en el estudio de la individualidad. Esta descripción permite inferir que los psicoanalistas ah, ya, eh, utilizaron, ¿no? Utilizaron el método ideográfico, ¿no? Utilizaron el método ideográfico, dice acá, ¿no? Este, acá tenemos entonces en la experiencia clínica, ¿no? Buscaron leyes generales que permiten comprender a la población, ¿no? Este, la población. Se aplicaron estrategias de observación basadas en el método, digamos así, nomotético, ¿no? Nomotético. Eh, Luego la D, tenemos que emplearon los métodos específicos, ¿no? Dice específicos y rigurosos de investigación científica, ¿no? Investigación científica. Ah, ya, ya. Entonces acá lo que estamos viendo eh, es básicamente método de investigación, ¿no? Estamos viendo eh, lo que estamos viendo acá, ¿no? Creo, acá lo ideográfico es una idea, son ideas generales, ¿no? Ideas generales. Y lo nomotético se refiere ya a casos específicos, individuales, ¿no? Y el, el psicoanálisis no le interesaba buscar leyes, ¿no? Como al conductismo. Al conductismo sí le interesa buscar leyes generales que se puedan aplicar a todos los individuos, ¿no? En el caso del psicoanálisis, lo que le interesa es conocer a la persona, ¿no? En su experiencia individual, ¿no? Más o menos tiene el mismo enfoque de investigación, el psicoanálisis, que el humanismo, ¿no? Al humanismo no le interesa tampoco las leyes generales. Cada ser es único, cada persona es especial, diferente, ¿no? Entonces, acá,
En todo caso, la respuesta correcta sería la C, ¿no? Aplicaron estrategias de observación basadas en el enfoque nomotético, ¿no? Profe, Sí. ¿qué dijo que significaba con enfoque nomotético? Nomotético, la individualidad. Ya, y el La- método ideográfico. es la generalidad, leyes, Ya. principios, ¿no? Yo pensé que como decía método ideográfico basado en experiencia clínica, como que clínica era más individual, pensé que era eso. O sea, Ay, Ajá. sí, pues son métodos de investigación, ¿no? O sea, hay escuelas, enfoques que les interesa lo general, ¿no? Las leyes, ¿no? Y que se apliquen para todos. Pero hay otros que dicen, no, uno va a entender y comprender el comportamiento humano cuando estudias al sujeto, al individuo, ¿no? Ahí en todo su drama, en toda su expresión, ¿no? Ahí lo vas a entender. No hay leyes, hay personas, ¿no? No hay enfermedades, eh, hay individuos, ¿no? O sea, tienen esa visión, ¿no? Ok, profesor, gracias. Ya. Sí, esa es una vieja discusión, ¿no? En psicología, ¿no? Ya después acá, creo que esto ya lo dice la inteligencia emocional comprende competencias relacionadas con la capacidad para percibir, entender y manejar o regular las emociones propias y eventualmente las ajenas. La inteligencia emocional hace posible que una persona canalice sus emociones para lidiar eficazmente con el ambiente social. De lo, de lo que podemos inferir que la inteligencia emocional contribuye al logro de nuestros objetivos de vida, lógico, ¿no? Evidente. Dos, predice el funcionamiento social y personal. A ver, vamos a ver si hay algo más preciso, ¿no? Ujú. Eh, afecta la ejecución de tareas académicas. Ya. A ver, ajá, capacidad de percibir, entender y manejar regular las tomas propias y eventualmente las ajenas. En una persona y sus emociones para lidiar efectivamente con el ambiente social. Predice el funcionamiento. Permite comprender los problemas de salud mental. Ya, yo me inclinaría por la primera y la segunda, ¿no? Contribuye al logro de nuestros objetivos de vida, ¿no? Porque canaliza bien la energía, la emoción, ¿no? Hacia un objetivo. Eso está correcto. Dos, predice el funcionamiento social y personal, ¿no? Eh, eh, claro, porque ya al conocer a la persona, al conocerme yo, al conocer a las personas, yo ya sé cómo se van a comportar más adelante esa persona, ¿no? Eso está bien. La 3 la estoy descartando porque es muy específica, demasiado específica, ¿no? Solamente afecta la ejecución de tareas académicas, no, afecta a todo, laboral, social, ¿no? Interpersonal, no solamente, por eso lo estoy descartando la 3. Y la 4 permite comprender los problemas de no, con la inteligencia emocional no vas a, no, o sea, no, la inteligencia emocional no es una llave maestra que te va a dar a entender todos los problemas del ser humano, ¿no? Entonces me quedo con la uno y la 2. La D, sería la D. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, la pregunta, el ítem 2 no me quedaba claro. Pensé que solo era uno.
Solo uno. Ah, ya. No, es que en realidad eh, poseer la inteligencia emocional nos permite tener una estabilidad en nuestra vida, ¿no? Porque nos damos cuenta de cómo se van a comportar las personas y cómo me voy a comportar yo, ¿no? ¿No? Entonces eso es predicción, pues, ¿no? Eso es predecir el comportamiento, ¿no? Ya. Acá, este de acá, dice, la psicología de la Gestalt define la percepción como un proceso cognitivo de extracción y selección de la información sensorial relevante para su interpretación y conversión en información posible de almacenar y usar, por lo cual podemos afirmar que las personas cumplen un papel activo en lo que perciben, ¿correcto? B, las personas son totalmente objetivas. No, acá no hay objetividad, ¿no? Hay bastante de subjetividad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las experiencias personales, individuales que ha tenido el sujeto, ¿no? Entonces la B la descarto. C, la corteza cerebral procesa toda la información del ambiente. La corteza cerebral, no, porque lo está mezclando con esto, ¿no? Y el sistema límbico, las estructuras subcorticales no procesan la actividad del ambiente, claro que sí, ¿no? ¿No? La forma como se acerca una persona a hablarme, ¿no? Con cara de buenos amigos, malos amigos. Entonces hay un procesamiento emocional del sistema límbico, ¿no? Lo descarto a la C entonces. D, la información del ambiente es percibida de manera inconsciente. No, eso no habla la Gestalt sobre eso. Entonces nos quedamos con las personas cumplen un papel activo en lo que perciben, ¿no? Porque cuando nosotros percibimos, nosotros identificamos a un objeto, un estímulo, una situación con todo lo que nosotros somos, ¿no? Con nuestra experiencia, con nuestras expectativas, con nuestros recuerdos, con nuestras emociones, con todo eso percibimos, ¿no? Por eso que frente a un mismo estímulo, eh, no lo percibimos igual, ¿no? Vemos un árbol. ¿Ustedes creen que ese árbol lo van a ver igual un carpintero? Lo va a ver igual un digamos así, un ambientalista, ¿no? Eh, un, em, un ingeniero forestal, ¿no? Un agricultor, lo ven de diferente manera, ¿no? Y es el mismo árbol. ¿Por qué? Porque teñimos nuestra percepción con nuestras experiencias, ¿no? A eso se refiere que las personas adoptan un papel activo, ¿no? En lo que perciben. No sé si está claro. Sí, profe, solamente la sé que tenía duda, pero como dijo que la corteza cerebral no informa, no procesa toda la información, sino también el sistema límbico, me quedó claro. Ya, ya. Ajá, sí, Gracias, profesor. ya. Ah, ya. Acá Maylin dice, profesor, ¿a qué se refiere con reacciones reflejas? ¿No? Las reacciones reflejas es un comportamiento, digamos así, instintivo, innato, ¿no? Es como un circuito innato, ¿no? Donde no interviene la voluntad del sujeto, ¿no? Por ejemplo, si viene un objeto a mi rostro, me lanzan un objeto a mi rostro, de manera refleja, innata, lo que yo voy a hacer es parpadear, ¿no? O cerrar mi ojo, ¿no? De manera automática, ¿no? Es una reacción instintiva, refleja, ¿no? Este, la persona no puede decir, mira, a la siguiente vez que tú me lances ese objeto, yo no voy a parpadear, ¿no? No lo vas a poder cumplir porque vas a parpadear, ¿no? Porque es un circuito. Frente a un estímulo hay una conducta que está pegado, ¿no? Que está pegado,
¿no? Es una respuesta refleja, ¿no? No aprendida, innata. Es como cuando le dan un golpecito a las personas en la rodilla, ¿no? Y frente a ese estímulo, el circuito dice que la persona inmediatamente, de manera refleja, automática, levanta el pie, ¿no? Levanta el pie, ¿no? Entonces, a eso llamamos respuestas reflejas innatas. Y generalmente las respuestas innatas en el ser humano son las emociones, ¿no? El miedo, la alegría, la tristeza, ¿no? O sea, nadie nos ha enseñado a nosotros a sentir esas emociones. Desde que nacemos ya tenemos un dispositivo cerebral, ¿no? La amígdala, que nos hace expresar esas emociones, ¿no? Entonces, por eso son respuestas eh, innatas, ¿no? Reflejas las emociones básicas, ¿ya? Profesor, si me dice que la persona siente mareos o náuseas, ¿se consideraría una respuesta refleja? Dependiendo dependiendo el estímulo, ¿no? Que provoca eso, ¿no? Recuerden ustedes que en el condicionamiento clásico, ¿no? Hay estímulos incondicionados para esa respuesta, ¿no? Este, por ejemplo, dice que eso de, de mareos, esas respuestas eh, serían innatas, reflejas si, por ejemplo, nos ponen en altura, ¿no? Una excesiva altura, ¿no? Y automáticamente el ser humano siente ese mareo, ¿no? Ahora, si nosotros asociamos, ¿no? Asociamos esa altura a un avión, ¿no? Lo asociamos a un avión, y hay la altura, el avión, y tengo esa reacción de mareos, ¿no? Entonces, de repente, más adelante, ya yo no solamente voy a tener ese mareo ante la altura, la altitud, ¿no? Sino cuando veo un avión, ya voy a tener mareo. Entonces, ahí en ese caso, esa respuesta de mareo es una respuesta no refleja, ¿no? Es una respuesta aprendida, condicionada, ¿no? O sea, yo he aprendido, porque no las personas no tienen mareos al mirar un avión, ¿no? No todas las personas tienen mareos al mirar un avión. Entonces, en ese caso sí ya es una respuesta aprendida, no es una respuesta refleja. Eso está en el condicionamiento clásico de Pavlov, ¿no? Es como el miedo, ¿no? El, ¿Cuál es el estímulo incondicionado del miedo? Que a todas las personas les produce miedo. Un ruido fuerte y sorpresivo a las espaldas de una persona, a todo le va a producir miedo, ¿no? Ese es un estímulo incondicionado. Y el sobresalto, una respuesta refleja, innata, ¿no? El sobresalto, ¿no? Este, eh, y en Profesor, alguna... ahí me Sí. envié la pregunta que tenía dudas sobre esto. Ay, ay, ay. A ver, vamos a verla. Ya dice Galo, un joven viajero comenta que cuando viaja por carretera y tiene que cruzar la cordillera siente mareos y náuseas y llega a vomitar. Ujú. Asimismo, cuando viaja en avión siente los oídos tapados. La presión, pues, ¿no? Los oídos tapados. El receptor que le ocasiona las reacciones, ¿no? Las reacciones este tipo de reacciones descritas se denomina raya, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con náuseas, vómitos, ¿no? Esas son sensaciones senestésicas, ¿no? Son sensaciones senestésicas. Ya. Y la modalidad sensorial es procesada por, ¿no? Raya del sistema nervioso. Entonces, eh,
ya hay un estímulo, ¿no? La altura, acá hay un estímulo en la altura. Entonces ya estamos hablando de que acá la reacción es refleja, ¿no? La reacción sí es refleja. Entonces, ¿cuáles son los que tienen reflejo? La A no dice consciente, no, no es consciente. B, inconsciente, no, no. Refleja, C, está bien la C. D, inconscientes, E, reflejas. Entre la C y la E. Ahora, cuando yo tengo vómitos y náusea, ¿qué tipo de sensación es? ¿Es vestibular o es senestésico? Como es algo interno de los órganos internos, ¿no? Esa sensación que sale de lo profundo de mi organismo, entonces eso no es vestibular, eso es senestésico, ¿no? Eso es senestésico. Vestibular es eh, eh, que yo me oriente, ¿no? Con todo mi cuerpo en coordenadas espaciales, estoy subiendo, estoy bajando con todo mi cuerpo. Eso es lo vestibular, ¿no? Y dice, y la modalidad sensorial es procesada por, ¿no? Del sistema nervioso, por el lóbulo parietal, ¿no? Recuerden ustedes que ahí está el área somatosensorial en el lóbulo parietal, ¿no? Adyacente a la cisura de Rolando, ¿no? O también llamado homúnculo de Penfield sensorial, ¿no? La E, entonces es la E. Profesor, núcleos vestibulares es lo mismo que decir solo vestibular. Ya, sí, ajá. Lo que pasa que lo vestibular tiene que ver con el equilibrio, ¿no? Y en el equilibrio, el cerebro funciona como un todo, ¿no? Aunque haya estructuras que tienen una función específica, pero funciona como un todo, ¿no? Entonces, en el equilibrio, ahí interviene el oído, en el equilibrio, ¿no? Y también interviene el cerebelo, ¿no? ¿No? Pero acá nos están preguntando, ¿no? Eh, de todo nos están preguntando, ¿no? De todo eso, el mareo, por ejemplo. No me están preguntando del equilibrio, ¿no? Me están preguntando del mareo, náuseas y vomitar, ¿no? Eso son sensaciones, no son sensaciones vestibulares, ¿no? Esas son sensaciones senestésicas. Acuérdense que sensación senestésica es cuando yo me doy cuenta, ¿no? Que mis órganos internos están funcionando, mi corazón comienza a tener taquicardia, ¿no? Mi estómago lo siento que está lleno, ¿no? Tengo saciedad o tengo hambre. Eso es senestésico, ¿no? Tengo ganas de ir al baño, ¿no? Eso es senestésico. Todo lo que son los órganos internos, ¿no? Y eso lógicamente se procesa en el área somatosensorial del lóbulo parietal, ¿ya? Profesor, eso de reacciones reflejas inconscientes, ¿qué tema vendría? ¿Qué sería? Ah, ya. No, acá parece que han hecho una pregunta para mezclar diferentes temas, ¿no? Lo que pasa que el, en el tema sobre base biológica del comportamiento, este, y en lo que toca al sistema periférico, ¿no? Es decir, los nervios espinales, los nervios craneales, allí em, hay un concepto que se llama el arco reflejo, ¿no? Hay un concepto que se llama el arco reflejo. O sea, uno tiene que conocer en qué consiste el arco reflejo, ¿no? El arco reflejo se presenta cuando hay un estímulo, por ejemplo, tocas eh, una olla caliente, ¿no? Esa información, al tocar esa olla caliente, eh, eh, ¿cómo se llama? Va por los nervios del sistema somático, ¿no?
en este caso los nervios espinales, ¿no? El brazo, y llega a la médula. Allí en la médula dice que da vuelta esa información, ¿no? Con la neurona motora. O sea, esa información ya no llega al cerebro, ahí nomás da vuelta, ¿no? Y regresa por el mismo brazo y uno retira bruscamente o levanta el brazo bruscamente de la olla, ¿no? ¿Ahí qué cosa se ha producido? Un arco reflejo, ¿no? Es un arco reflejo. Es un reflejo, mejor dicho, ¿no? El reflejo tiene estas características. Tiene un estímulo que lo provoca y hay una respuesta innata, ¿no? Entonces, ese es el arco reflejo. Y lo están combinando esta información con las sensaciones. ¿Se acuerdan de las sensaciones, los tipos de sensaciones? Sensación este, kinestésica, senestésica, vestibular, ¿no? O laberíntica. Y en la sensación nos describen en qué consiste cada una de estas sensaciones. Acá está describiendo sensación senestésica y dónde se procesa, ¿no? En qué parte del cerebro se procesa. Ahí está en la semana 7 sobre sensación, ahí está esta información, ¿no? Entonces, de las dos, esta pregunta combina esos dos temas, ¿no? Gracias, profesor. Ya. Ya que dice Luis, profesor, ¿podría explicar la pregunta 6? ¿Por qué no puede ser física? Ya, la pregunta 6. Ujú. Ya. Entonces, nos expone el caso de Teresa, una enfermera que se entera que su novio tiene una relación paralela, ¿no? O sea, está con ella y está con otra persona, ¿no? Entonces, al enterarse, su cuerpo reacciona con estos síntomas, ¿no? Escalofríos, taquicardia. Es lo que dice el caso, ¿no? Entonces, ¿qué me está preguntando? Me pregunta, del caso descrito podemos deducir que Teresa se encuentra en la fase del estrés denominada, como me están diciendo que recién se ha enterado y reacciona de esa manera, entonces está en la etapa de alarma, ¿no? La etapa de alarma es la primera reacción ante un evento adverso, ante un evento estresante. Es la primera reacción. Entonces, es alarma lo que está en la etapa de alarma recién, ¿no? Y dice, y que la condición estresante, o sea, qué causa ese estrés en Teresa? Y la causa, la condición estresante, por teoría nosotros sabemos que son tres, ¿no? Tres las causas, las condiciones estresantes. Uno es biofísico, ¿no? Y lo biofísico tiene que ver cuando el organismo está impactado directamente,
¿no? Por ejemplo, no dormir bien, ¿no? El organismo está impactado directamente, ¿no? O sea, en vez de dormir mis 7 horas, duermo 4 horas, ¿no? Entonces, ese es un estresante biofísico. Altas temperaturas, bajas temperaturas, son estresantes biofísicos. La otra causa es lo psicológico. Lo psicológico viene a ser situaciones, eventos que atentan contra la estabilidad emocional de la persona, ¿no? Y en este caso, enterarse que la están engañando, ¿no? Que su enamorado no es- o su novio no es fiel, entonces es psicológico eso, ¿no? Es psicológico. Eh, no es una causa física, ¿no? Lo físico es el impacto, el efecto, ¿no? Taquicardias, escalofrío, eso es el efecto. A mí me están pidiendo causas y la causa es que se enteró que la estaban engañando. ¿Cómo se califica ese evento? Como un estresante psicológico, ¿ya? Entonces es la C, es la C. Ya, ya Luis. Ya, perfecto. Vamos. Me despido entonces, estimados alumnos. Hasta la próxima semana entonces.